En otras noticias, estuvimos con dos importantes autoridades en el tema de comunicación para el cambio social y esas fueron sus conclusiones. Para entender qué es desarrollo, debemos conocer primero qué significa cultura. Bueno, cultura son todos esos rasgos característicos que dan la identidad de un pueblo o de una región en sí. Que podemos hablar de la música, podemos hablar del teatro, podemos hablar de la lengua como expresión de la cultura, y son esos rasgos que definen la identidad de una población específica, que la hacen diferente a otros. Los medios de difusión masiva tienen una gran influencia en medio de las diferentes sociedades. En algunos países latinoamericanos me da mucha curiosidad el hecho de McDonald's, por ejemplo, viéndolo desde términos económicos y términos de globalización. McDonald's tiene casi que sedes en toda Latinoamérica. Nosotros no somos de comida rápida, por ejemplo. La cultura latinoamericana es una cultura que se crece en su casa, que se cocina en su casa. El tema de la hamburguesa, la pizza, el perro no es algo que nosotros tengamos arraigado, pero que es algo que nos han traído, y eso hace parte también de esa hibridación cultural que ha existido y que los medios también apoyan, la publicidad, internet, televisión. Yo creo que el hecho de los medios en sí lo que hacen un poco es fortalecer esas nuevas otras culturas que surgen a partir de las mezclas entre lo que nos viene afuera y lo que nosotros ya tenemos. Desde la comunicación podemos dar aportes significativos a este proceso. En su ponencia del 2012, Desarrollo y Cambio y Transformación, ¿hacia dónde y hacia qué?, usted afirma: de manera que si bien cambia el objetivo último del desarrollo, la función de la comunicación sigue siendo la misma, instrumental. Es decir, ahora la comunicación sigue siendo un instrumento central para el desarrollo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los comunicadores para no ser simples instrumentos en este proceso? Sí, ese texto que acabas de leer es un texto escrito en tono crítico, en el sentido de que cuando hablamos de comunicación y desarrollo, la comunicación en esa relación era una comunicación completamente instrumental a unos modelos de desarrollo que se quisieron imponer para hacer cambio social y que nunca logró ni el modelo ni la comunicación. Entonces la propuesta que hacemos es que mientras la comunicación sea concebida simplemente como un instrumento, pues el comunicador social será un instrumento de otros que son los que hacen el desarrollo, será un instrumento de las empresas, de las industrias, de las instituciones, de las organizaciones, y se quedará en ese rol. El chico de la cámara, el chico del micrófono, el que hace los videos, el que hace los panfletos, el que hace los eventos. Cuando hablamos de la comunicación, no como un instrumento, sino como un ámbito de producción social y de generación de conocimiento, desde la cual la sociedad y sus miembros pueden ser convocados para transformarla, el comunicador se vuelve en un estratega y se vuelve en un generador también de conocimiento. Es un profesional que se coloca al lado de aquellos que están tomando decisiones y él mismo toma decisiones. ¿Y qué es lo que ve el comunicador? El comunicador ve desde su posición dónde se necesita en la sociedad tejer redes, lanzar puentes, unir personas para propósitos comunes, hacer concertaciones, negociaciones, y para ello usa los medios de comunicación, pero no son los medios su único instrumento, sino es su capacidad para mirar y para ver dónde están los grupos sociales, dónde están los actores sociales, los sujetos interlocutores, los interlocutores sociales, y ver cómo es necesario convocarlos para que se resuelvan problemas. Sabiendo esto, ¿cómo debería ser el papel de los comunicadores en el proceso de desarrollo de una sociedad? Deja de ser solamente un instrumento a través del cual yo hablo, hay un montón de gente que me escucha en otras partes, para convertirse en una instancia, en un ámbito de convocatoria. Entonces hace que la gente se una para administrarla, hace que la gente se una para definir una programación, activa a la sociedad, a los grupos, para que se conviertan en colectivos de producción radial. Y entonces eso hace, por ejemplo, que se puedan concretar en la sociedad cosas que a veces nos suenan como tan imposibles como es la democracia participativa. La democracia
solamente es posible con el uso de la palabra. Cuando tú tienes la posibilidad de decir yo soy y quiero y me gusta y quiero participar de esa manera y te lo permiten, estamos en una democracia. Pero si una democracia no le permite a la gente hablar y decir quién es y qué quiere y cuál es su opinión y cuál es su participación, pues es una democracia de cartón. La vida de la democracia, el encarnar la democracia pasa por procesos de comunicación muy básicos, como es que la gente tenga el derecho a la palabra y a través de ella manifestar, por ejemplo, en una comunidad, en un barrio o en un municipio, hacerle control a las instituciones del Estado, a los programas de gobierno, abrir espacios para que personas que normalmente no tienen acceso a decir cosas públicamente lo puedan decir a través de la radio. Entonces te das cuenta cómo la radio pasa de ser un simple instrumento a convertirse en un ámbito de comunicación para el desarrollo. Es mucho más que una transmisión, es todo lo que sucede para que se pueda transmitir eso. Eso, para contestar tu pregunta, es un impacto inmenso en una sociedad a través de un medio como la radio. Gracias por seguir con nosotros. La Iglesia tenía una gran relación con los medios de comunicación e información. Veamos. Estamos al lado del cuadro que reúne los 4 padres de la Iglesia, que son San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio y San Ambrosio. Estos 4 personajes fueron de gran importancia para la Iglesia por sus escritos. A partir de 1955, el padre Rafael García Herreros emite su programa llamado El Minuto de Dios, que hasta el día de hoy se ha convertido en el programa más antiguo de la televisión colombiana. Además de eso, promovió la realización de obras benéficas y en 1957 fundó un barrio del mismo nombre llamado El Minuto de Dios. Hoy en nuestra sección de deportes daremos un seguimiento al periodismo deportivo colombiano. El periodismo deportivo en Colombia no tuvo grandes trabajos hasta aproximadamente 1912. En esta fecha empiezan a darse diferentes eventos deportivos que hicieron que la labor periodística en materia de deportes fuera más común. En 1926 se realizaron los Juegos Olímpicos en Bogotá, que tiempo después se convirtieron en los Juegos Nacionales. Los avances tecnológicos de esta época no eran muchos, porque el periodismo de esta época no era tan gráfico. Algunos años después empiezan a llegar mejores herramientas como cámaras fotográficas y video. La época dorada del deporte y del periodismo deportivo en Colombia se vio en la década de los 80. La actividad deportiva creció en gran manera con logros como Lucho Herrera y los de Alonso Flores. La época dorada del deporte y el periodismo deportivo en Colombia se dio en la década de los 80. La actividad deportiva creció en gran manera con los logros como los de Lucho Herrera y los de Alonso Flores. Hoy en día, los medios tecnológicos permiten más eficiencia a la hora de transmitir eventos deportivos. El Mundial de Fútbol de Alemania o al Mundial Sub-20 jugado en Colombia han hecho que los medios locales se esfuercen más a la hora de transmitir este tipo de eventos. En entretenimiento, veremos algunos puntos de interés que nos ofrece la capital del país, pero al mismo tiempo aprenderemos. Veamos. El Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional de Colombia está ubicado en la carrera 66, número 2409. Este museo cuenta con diversos objetos de colección histórica y artística. En este museo podemos hacer un seguimiento a la evolución de las artes gráficas en Colombia y cómo ha sido su proceso cambiando por las diferentes tecnologías. Este museo, ¿qué le aporta a los nuevos comunicadores? Bueno, viendo lo que nosotros tenemos en exposición, que son piezas antiguas de la época, que fueron utilizadas desde 1737, pues es como una trascendencia histórica de lo que era la imprenta en Colombia desde esa época hasta llegar a nuestros días. Es como una recopilación histórica de toda la trascendencia de lo que fue poder llevar un medio impreso a una hoja de papel, transmitir ese conocimiento o esa sabiduría o esas ideas tan grandiosas a las personas.
El museo se encuentra abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con entrada gratuita. El Museo Nacional de Colombia, ubicado en la carrera séptima número 2866, es un lugar de historia colombiana. En la actualidad, están abiertas al público 16 salas de exposición permanente totalmente renovadas, en las cuales se exhiben aproximadamente 2.500 objetos pertenecientes a colecciones de arte, historia, etnografía y arqueología. El museo también cuenta con exposiciones temporales. En este momento está abierta al público del Monumento al Pensamiento, Patrimonio de Colombia para la Humanidad, que estará abierta hasta el 13 de enero del 2013. En esta exposición encontraremos 14 sitios y manifestaciones culturales de Colombia que han sido reconocidos como patrimonio. Lugares como el Parque Nacional Los Catillos, el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo o el Paisaje Cultural Cafetero. Incluso, manifestaciones como el Carnaval de Barranquilla o el Carnaval de Negros y Blancos son expuestos en esta sala. El museo se encuentra abierto al público de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hasta el fin del 2012, la entrada es gratuita. El museo se encuentra abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y hasta el final del 2012 la entrada es gratuita. Muy buenas tardes, nos encontramos con Margarita en el Museo Nacional. Nos encontramos aquí para hacerle unas respectivas preguntas acerca del museo. Muy buenas tardes, Margarita. Hola, buenas tardes. Para usted, ¿cómo cree que le aporta el museo a los nuevos comunicadores? Bueno, el museo es un sitio abierto para los profesionales de la comunicación porque siempre está renovando sus discursos. Entonces, pues acercarse al museo es acercarse a un discurso nuevo. Digamos que el museo se preocupa porque cada vez que los visitantes y los profesionales como ustedes pues llegan a este lugar, encuentren cosas nuevas posiciones museológicas, nuevos conceptos, y pues qué bueno que esto también enriquezca la visión no solo de los profesionales, sino de todos los ciudadanos. Como verán, entonces esta es el claro ejemplo de lo que hemos podido vivenciar hasta el momento en la clase de Historia del Periodismo. Han sido múltiples los conceptos, las interpretaciones que todos le han dado al tema de historia, la comunicación de los inicios del periodismo como tal, el aporte que hace la sociedad, la construcción de sociedad y nuevos ciudadanos. Así que los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.